Muy buenas tardes a todos los presentes. En esta oportunidad, como estudiante de la Universidad Católica de Trujillo, Benedicto XVI, perteneciente a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Escuela Profesional del Derecho, voy a exponer mi tema sobre caracterización del proceso sobre falsa declaración en el expediente número 03422-22-1601-JR-P-03 del primer juzgado penal unipersonal Trujillo, Distrito Judicial de la Libertad, Perú 2020. Este trabajo es para poder optar el grado académico de bachiller en el Derecho y Ciencia Política. El autor, quienes hablan, el estudiante segundo Denis Alvarado Guaraquispe, y con quien tengo el gusto que sea mi asesora, la doctora Malfi Sánchez Alice. Bien, el siguiente trabajo de investigación tuvo como objetivos, primer objetivo general fue determinar las características del proceso sobre falsa declaración en el expediente número 03-422-22-1601-JR-PE-03 del primer juzgado penal unipersonal de Trujillo, Distrito Judicial de la Libertad, Perú 2020. Pero para llegar a cumplir este objetivo general, nos planteamos 4 objetivos específicos. Como primer objetivo específico fue identificar si los sujetos procesales cumplieron los plazos establecidos en el proceso. Como objetivo número 2, identificar si las resoluciones emitidas en el proceso evidencian la aplicación de la claridad. Tercer objetivo, identificar si los medios probatorios incorporados al proceso fueron pertinentes con las pretensiones planteadas en el proceso. Y como objetivo último fue identificar si la calificación jurídica de los hechos fueron idóneos para sustentar el presente delito sancionado en este proceso de estudio. Así pues, hizo análisis de resultados en base al cuadro número 1, que corresponde al cumplimiento de los plazos. Posteriormente, analizaremos el cuadro número 2 respecto de la claridad de las resoluciones emitidas en este proceso. En el cuadro número 3, también veremos la pertinencia o no de los medios probatorios utilizados por las partes. Y en el cuadro número 4, respecto a la idoneidad de la calificación jurídica de los hechos presentados. Bien, en lo que respecta al cumplimiento de plazos, podemos observar que todo empieza en diciembre de 2015, cuando el Ministerio Público, con los documentos recabados por la entidad afectada, en este caso la ONP, empieza en sus primeras investigaciones preliminares y observamos que cumple con los casos expuestos dentro de la investigación preliminar y así como su prórroga también. Y igualmente cumple con la investigación preparatoria propiamente dicha. El Ministerio Público, en el uso de las facultades que le confiere el artículo 334.2 del Código Procesal Penal y la tasación número 02-2008, la libertad, cumplió con realizar la diligencia de acuerdo al plazo establecido, que es de 120 días. E igualmente también tomó los 120 días
naturales para realizar la investigación preparatoria propiamente dicha, como ya se manifestó anteriormente. El siguiente sujeto procesal, la ONP, se configura desde el inicio como la parte o el actor civil afectado y es quien remite toda la documentación donde formula la acusación contra el imputado. Dado que el imputado era el administrador que solicitaba una anticipación por su tiempo de servicios o monto mensual y presenta los documentos que ya veremos a continuación. Sin embargo, en este proceso, en la etapa intermedia, vemos que el acto procesal de la audiencia de control de acusación no se cumple en el plazo establecido. ¿Y esto es por qué? Uno, por la sobrecarga procesal y también que en los últimos meses del 2016 se genera una huelga judicial, por lo que todo se deja de lado y recién todo lo actuado se da en el siguiente año 2017. Por lo tanto, en ese aspecto no se cumple con los plazos correspondientes asignados. Continuando, en el 2017 se emite el auto de enjuiciamiento por parte del juez de investigación preparatoria y cumple entre los plazos establecidos para entregar todo lo actuado al juez penal. Este sigue su trámite y dentro de la etapa del juicio oral, el juez penal cumple con todos los actos procesales, de los alegatos iniciales, la citación a la audiencia a los sujetos procesales intervenientes, hasta la lectura de la sentencia en primera instancia. Lo que debemos hacer observación acá es que en la apelación de la sentencia de primera instancia, el abogado del acusado no cumple en el plazo señalado de 5 días para apelar dicha sentencia, sino lo hace en los 14 días posteriores a la misma. Entonces, en este lapso, vemos que el plazo procesal no ha sido cumplido. Finalmente, en segunda instancia, en mayo de 2018, se cumplen con todo lo programado y se emite la sentencia de vista que dio término al plazo ya antes señalado en segunda instancia, inclusive con un día antes de que concluya el plazo, se emite la sentencia de vista. Veamos ahora con respecto a la claridad de las resoluciones. Para este efecto hemos hecho observancia de 3 resoluciones. La primera es la resolución número 1, dado en junio de 2017, que es la citación de juicio oral. Observamos que este documento cumple con el criterio de claridad en cuanto a una lectura breve, lenguaje entendible y conciso para todos los sujetos procesales implicados en este proceso penal, siendo un auto enjuiciamiento. En la resolución número 9 de septiembre de 2017 viene a ser la sentencia de primera instancia, donde se emite el fallo correspondiente acusándose a la persona por los delitos ya señalados. Y también cumple con los criterios de coherencia, claridad, lenguaje entendible y fácil comprensión del público. Finalmente, la resolución número 15 de mayo de 2018, en segunda instancia, también cumple con todos los criterios señalados anteriormente y no deja dudas sobre la confirmatoria del fallo de primera instancia. Por lo tanto, podemos decir que respecto a estas 3 resoluciones, las 3
guardan correspondencia en cuanto a la claridad que estamos analizando. Veamos con lo referido a la pertinencia de los medios probatorios. Acá, el Ministerio Público muestra qué tipo de documentos o medios probatorios en este caso. Los documentales, los testimoniales y los periciales. Tenemos que hacer mención que la defensa no tiene ningún medio probatorio que haya sido valorado por el juzgador. Tan solo corresponde al Ministerio Público. En este caso, en los documentales observamos que presenta la solicitud de extensión de derecho propio, expediente número 0080-006-7415 y los requisitos de trabajo que al acusado se le indica, ¿no?, que entró en las fechas del 5 de mayo de 1977 y 30 de abril de 1980, con lo que pretende que se le dé un pago mensual por los servicios prestados a estas empresas particulares. También tenemos la declaración como testimonial, la declaración del acusado, donde se le pregunta sobre las firmas de la empresa, sobre si corresponde el lugar y fecha donde ha trabajado, y otras más para verificar si coinciden la originalidad y legitimidad de los documentos presentados a la ONP. También tenemos los documentos periciales, que es un informe pericial grafo técnico número 4059-2015 y el dictamen pericial de grafotecnia número 106 del año 2016. Estos documentos corroboraron que existen deficiencias en cuanto a originalidad de los mismos, por lo que se suscriben como pruebas que indican la falsedad y adulteración de estos documentos. En lo que respecta a la idoneidad de la calificación jurídica de los hechos, hemos observado que en lo que respecta al delito cometido por la persona a quien se le acusa, se dice que en el artículo 411 del Código Penal, el que en un procedimiento administrativo hace falsa declaración en relación a hechos y circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley. Se está calificando este artículo a ese delito. En cuanto al artículo 2, incisos 1 y 2 del Código Procesal Penal, también menciona que toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerado inocente y debe ser tratada como tal mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. Acá nos está indicando que para que la persona sea considerada culpable, tiene que haber sentencia firme, tal como sucedió en primera instancia. O sea, en otras palabras, mientras sigue todo el proceso, desde que empezamos con las investigaciones preliminares, la etapa intermedia y el juicio oral, hasta que no se emita una sentencia firme, la persona siempre debe ser considerada como inocente. También tenemos el artículo 92 del Código Penal. Dice, la reparación civil se determina conjuntamente con la pena y es un derecho de la víctima que debe efectivizarse durante el tiempo que dure la condena. Y quien lo garantiza en este caso es el juez. Y como observamos, la ONP solicitó 1.500 soles de reparación civil por ser una entidad afectada del Estado ante la documentación falsa presentada a su institución por parte del administrador. Bien,
En base a esto, llegamos a las siguientes conclusiones. Primeramente, se determinaron las características del proceso penal sobre falsa declaración en procedimiento administrativo. Estas se constituyen en el cumplimiento de plazos, claridad de las resoluciones, pertinencia de los medios probatorios empleados y la calificación jurídica observada y analizadas en el expediente de este proceso judicial penal. También como segunda característica podemos decir que al analizar los actos procesales observados en el expediente, se pudo contrastar que no todos los sujetos procesales objeto de la investigación cumplieron los plazos procesales y establecidos en el presente proceso penal común. Así, uno de los factores fue que en los últimos 2 meses del año 2016 todo el proceso judicial se vio interrumpido por la huelga acatada a nivel nacional por este sector y cuyo proceso se siguió el siguiente año, por lo que el juez de investigación preparatoria en la etapa intermedia no cumplió en el plazo de la audiencia de control de acusación, pues tardó un promedio de 5 meses para que realice este acto procesal. También se observa que el condenado en primera instancia, por intermedio de su abogado defensor, no cumple con el plazo establecido para apelar a la sentencia, pero aún así se le concede la apelación para poder seguir el proceso en la segunda instancia, donde finalmente se emite el fallo a favor de la primera instancia. Por lo demás, podemos decir que los otros sujetos procesales sí cumplieron con lo señalado en el Código Penal antes y después de la huelga de mención, lo ocasionó el retraso del proceso. También tenemos como conclusión que se identificaron las resoluciones contenidas en el expediente penal que fueron emitidas en el proceso seguido contra el imputado y que se marcaron hasta la culminación de la segunda instancia, pudiéndose observar el cumplimiento de criterios de coherencia y claridad, lenguaje entendible y fácil de comprensión del público en cada una de las resoluciones emitidas. Las resoluciones o la resolución en primera instancia fue un auto que señala la citación de juicio oral y las otras dos resoluciones en análisis fueron sentencias emitidas en primera y segunda instancia. Y como señalan, según su lectura, estas cumplen con la claridad y los criterios expuestos tanto en sus partes expositivas, considerativas y resolutivas. También como otra conclusión puedo decir que se identificaron los medios probatorios incorporados en el proceso, que fueron aportados por el representante del Ministerio Público, tanto documentales, testimoniales y periciales, y que cumplieron con los criterios de pertinencia, conducencia y utilidad, y por ello afectadas en primera instancia, lo que permitió al juzgador conocer a profundidad los actos cuestionables que se le imputaban al acusado. Por lo tanto, los medios probatorios fueron consistentes con las pretensiones planteadas en el proceso. Debemos observar también que, en este caso, el abogado de la parte acusada no aportó algún medio probatorio válido para el juzgado. Como conclusiones, podemos decir que también en el estudio de la calificación jurídica de los actos realizados por cada uno de los sujetos procesales se aprecia que presentan una conducta típica reducida en algunos de los artículos de la normatividad penal. Así, el fiscal, constituido con las evidencias recopiladas, formuló una clara acusación, tipificado en un tipo penal, que es falsa declaración en procedimiento administrativo, y que se encuentra establecida en el artículo 411 del Código Penal, manifestada en un dolo directo y que fue sustentada y emitida como pruebas del delito sancionado. Así también, el juez, al hacer uso de sus facultades, lo realizó con el conocimiento de los artículos 57, incisos 1, 2, 3, 4 del Código Penal, y que aplicó para suspender la pena privativa de libertad, según los requisitos expuestos, y que el sentenciado, dadas sus características, estaba habilitada para cumplirlas. Y cuando hablamos de características, porque es una persona
que no había cometido delitos anteriormente, no había tenido problemas con la justicia, era una persona mayor de edad, entonces cumplía con los requisitos expuestos. También se observa que la parte civil afectada tiene como derecho a exigir un pago como reparación civil, lo cual está jurídicamente consagrado en el artículo 92 del Código Penal y por tanto es una conducta regulada jurídicamente y que lo protege ante riesgo de incumplimiento del acusado, siendo garantizada para los efectos por el juez. Por lo expuesto, la calificación jurídica de los hechos sí fueron idóneos para sustentar el delito imputado. Y queremos llegar a algunas recomendaciones al respecto. 1. La celeridad del proceso en la etapa de investigación preparatoria por parte del Ministerio Público, dado que en este tipo penal de falsa declaración en procedimiento administrativo para casos similares al presentado, las evidencias recopiladas y alcanzadas desde el inicio por la entidad pública afectada fundamentada con documentos a la Fiscalía, le correspondía a este órgano mostrar un plazo razonable más real de la investigación, pues al ser un proceso común y no complejo, según los hechos observados y según lo analizado posiblemente, no requería de una prórroga en las diligencias preliminares y en la investigación preparatoria propiamente dicha. También, como segunda recomendación, debemos decir que todo abogado litigante, como parte de su trabajo, debe contar con evidencias claras que puedan ser consideradas como pruebas aceptables y valoradas por el juzgado, o el uso de una mejor defensa de su patrocinado, y debe, como alegue, la inocencia de este. Igualmente, exhortar a todos los sujetos procesales que, si bien se puede ocurrir varios eventos ajenos que retrasen un proceso judicial, pero que no sea el mismo involucrado al no realizar las diligencias correspondientes dentro de los plazos señalados en el Código Procesal Penal, quien perjudique finalmente con su retraso el accionar de la propia justicia. Muy bien, hasta acá fue mi exposición. Agradezco a todos de antemano por haberme brindado su tiempo al escucharme. Muchas gracias.